¿Cuáles son las obras de Dios? 590404. Predicado el sábado 4 de abril de 1959 en el Templo del Ángelus en Los Ángeles, California, 1 hora, que el Señor los bendiga. Estaba sentado ahí atrás, quizás disfrutando de ese mensaje, igual que ustedes aquí, escuchando a nuestro hermano hablar de las obras del Espíritu Santo. Me gusta oír eso. En eso creo. Lo oí anunciar que iban a repartir tarjetas de oración mañana. Será entre las 6 y las 7 de la tarde, para que quienes quieran que se ore por ellos vengan a buscar una tarjeta, para que podamos alinear a las personas una por una. Eso hace algo, una persona, cuando recibe una tarjeta de oración, está casi, supongo que un 80% sana en ese momento, tan pronto como puede sostenerla en la mano, algo que tocar. El hermano Bosworth me lo contó una vez. Dijo, estaba repartiendo las tarjetas por mí. Y es un poco difícil para un ministro hacer eso, ¿sabe? Porque tiene muchos amigos. Y dijo, cuando les das una tarjeta, dijo, está 80% sana en ese momento. En cuanto la recibe, se va. 3 me recuerda una vez, creo que fue en Georgia. Había una señora. Había mucha gente en el auditorio. Y había una mujercita sentada en el asiento delantero, una típica madre sureña. Sentía compasión por una mujer que caminaba con un bebé en brazos. Y no había, ni siquiera espacio para estar de pie. Así que pensó que esa era la razón por la que sentía tanta pena por la mujercita. Entonces dijo que el Espíritu Santo le dijo, ve a orar por ese bebé. Oh, respondió ella, independientemente de lo que me dijera, no voy a orar por ese bebé. Esa madre tiene una tarjeta de oración que acaba de recibir. El hermano Branham orará por ese bebé esta noche si lo llaman a la fila de oración. Y dijo, jamás iría a orar por ese bebé. Y el Espíritu Santo le dijo, ve a orar por ese bebé. 4 y la convicción se le quedó tan grabada en el corazón que no pudo librarse de ella. Así que, después de un rato, pensó, bueno, le cederé mi asiento a esa mujer para que se siente con el bebé, y así tendré la oportunidad de quitármelo de la cabeza. Y entonces, ¿sabes? Siempre es mejor obedecer lo que dice el Espíritu Santo. No reprendas, solo obedece. Puede que no entiendas por qué, pero hazlo de todos modos. Si es el Espíritu Santo, Dios siempre tiene la razón. Así que, cuando la mujercita pasó de nuevo, se levantó y dijo, hermana, perdóname. Dijo, veo que tienes un bebé enfermo. Dijo, sí, está muy mal. Es algo que ya no recuerdo qué le pasaba en ese momento. Ella dijo, está muy mal. Y añadió, lo trajimos, quizás, para que el hermano Branham orara por él. Dijo, veo que tienes una tarjeta de oración. Dijo, sí, espero que lo llamen a la fila de oración esta noche. Y añadió, cariño, ya que eres cristiana, ¿me darías la oportunidad de aliviar mi alma de la carga que el Espíritu Santo me está poniendo? Ella dijo, adelante, adelante. ¿Qué pasa? Dijo, el Espíritu Santo quiere que ore por ese bebé. Dijo, ¿te importaría si orara para que me lo quitara de la cabeza? Dijo, te he estado observando como media hora. Dijo, si me dejas, te cedo mi asiento. Ella dijo, no tienes que cederme el asiento, querida. Dijo, por supuesto, ora por el bebé. Y la madre puso las manos sobre la bebé y rezó unas sencillas palabras. Le cedió el asiento y subió al balcón, o algo así, de unos 2 o 3 balcones de altura. Y había un señor allí arriba que acababa de ver a la señora y le dijo, toma este asiento. Bueno, después de unos 5 o 10 minutos, entré y hablé un momento. Dije, ahora pasaremos a las tarjetas de oración. Dije, anoche pasamos a cierto lugar. Esta noche pasaremos a otro. Y así, lo que el Señor me puso en mente, donde estaba, la mayoría de ustedes conocen la reunión, fue allí donde llamé. Y resultó que la pequeña madre estaba muy feliz, porque su bebé estaba en segundo o tercer lugar en la fila. Así que, al subir a la plataforma para que oraran por ella, claro, la única forma de captarlo es en cinta, porque es una visión. Después de que termina, así es como lo entiendo. Entonces el Espíritu Santo le dijo a la pequeña mujer quién era. Tienes a tu bebé aquí por una causa específica. Y así fue, dijo. Pero dijo, el bebé ya ha sanado. La bendición está sobre él. Había una mujercita con el pelo de cierto color, con un vestidito a cuadros. Dijo, es ella la que está sentada en el balcón, ahí arriba. El Señor acaba de sanar al bebé. ¿Ven cómo obra el Espíritu Santo? Esa mujer pensó que, como yo era el evangelista, tenía el poder para sanar, y debía ser yo.
Pero, no podía tener compasión de ese bebé como esa madre. Y el Espíritu Santo no me eligió a mí para orar por el bebé, eligió a la pequeña madre para orar por él. Y Dios honró y sanó a ese bebé, y se recuperó por completo. Recibimos su testimonio. Vale la pena obedecer lo que el Espíritu dice. Hazlo pronto. Esta noche, he escuchado al hermano Duplessis decir que aún no han repartido tarjetas de oración. Pero podría explicarles algo al respecto, para que cuando comience el servicio, sepan exactamente qué hacer y qué hacer al respecto. Antes de eso, para mi parte del servicio, voy a estar pendiente del reloj, y no los entretendré demasiado. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Señor, te agradecemos el privilegio que tenemos al venir en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Y estamos seguros de que escuchas nuestras oraciones, porque Él dijo, si le pides al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Creemos, Señor, que es la verdad. Y oramos para que prepares una plataforma para hablar esta noche sobre el gran servicio de sanidad venidero, para que muchos de tus hijos enfermos que mueren con problemas cardíacos, cáncer y tuberculosis que los médicos han descartado, sin ayuda médica, y la única manera de que puedan vivir es por tu misericordia. Y que les sea concedida, Señor. Ayúdanos al leer la palabra. Que el Espíritu Santo la siembre profundamente en nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Quiero leer dos pasajes, creo, en las Escrituras. Uno se encuentra en San Juan, capítulo 10, versículo 14, creo que es. Disculpen, versículo 37. Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Y en San Juan 14, 12, Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Me gustaría hacer esta pregunta para fundamentar lo que quiero hablar por unos momentos. ¿Qué son las obras de Dios? Esa pregunta se ha respondido muchas veces, o mejor dicho, se ha preguntado. ¿Qué son las obras de Dios? Creo que se le preguntó a Jesús cuáles eran las obras de Dios para que supieran lo que era hacerlas. Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta noche, en las últimas horas de la historia de este mundo, y en la confusión que vive el mundo, también en el ámbito religioso, me parecería bien saber, a partir de las Escrituras, cuáles son las obras de Dios. ¿Cuántos en esta audiencia desearían saber cuáles son las obras de Dios? Podríamos saberlo para poder llevarlas a cabo. Creo firmemente que las obras de Dios tienen muchas facetas. Creo que la Iglesia es obra de Dios. Creo que la obra misionera es obra de Dios. La evangelización es obra de Dios. Y, sobre todo, la salvación de almas es obra de Dios. La sanidad divina es obra de Dios. Y los dones del Espíritu son obra de Dios. Se podría hablar de esto en muchos medios diferentes. 10. Ahora, nos gustaría saber que, el profeta dijo en las Escrituras, llegaría un día en que no se consideraría ni día ni noche, sino que al atardecer habría luz. Y creo que hubo una canción que un poeta compuso una vez, La luz del atardecer. La civilización ha viajado geográficamente. Comenzó en el este y ha llegado al oeste hasta llegar a la costa oeste. Una noche, esta semana, el Señor, me gustaría hablar sobre cuando el este y el oeste se encuentran. Si seguimos avanzando, iremos al este de nuevo, pues rodearemos el continente, el mundo entero. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 11. Ahora, encontramos que el Hijo de la Luz, el Hijo de Dios, se levantó en Oriente. Y el Hijo ha recorrido esta era llamada la era cristiana. Y ahora creemos que el Hijo se está poniendo. Si tan solo pudieran, y sé que lo hacen, escuchar los noticieros, los periódicos, etc., para ver a dónde nos ha llevado la civilización a esta era atómica, y así sucesivamente, hasta que veamos la puesta del sol de la civilización. El Hijo, la luz de la Iglesia, se está poniendo. Ahora bien, creo que cuando el sol comienza a brillar en el horizonte oriental, es el mismo sol que se pone en el horizonte occidental. Hemos tenido 2000 años, el día de la Iglesia. Y en estos 2000 años, ha sido un día que el profeta dijo que no era ni día ni noche. Fue un día lúgubre.
Hemos tenido suficiente luz para hacer grandes cosas por el Señor. Creer en Él, aceptarlo como nuestro Salvador personal, tener grandes iglesias y escuelas, formar grandes ministros para el reino de Dios, realizar muchísimas obras de caridad, etc. Pero, sin embargo, no hemos visto la luz tal como era al principio hasta hace muy poco, en los últimos 30 o 40 años. 12 La luz ha salido, y el mismo Espíritu Santo, en el mismo mover que movió a la primera iglesia en Oriente, sobre los pueblos orientales, ha llegado en el momento oportuno sobre los occidentales trayendo el mismo Evangelio, es decir, el Evangelio completo, y la plenitud del poder de la resurrección de Jesucristo. Y vivimos en el contexto del Hijo. Y la luz del Evangelio, así como fue criticada y ridiculizada al principio de su primera irradiación sobre los orientales, recibirá el mismo tipo de crítica que sobre los occidentales. Pero el mismo Jesús que bendijo a los orientales con su aparición personal, los está bendiciendo en la forma del Espíritu Santo sobre los occidentales. Tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo, dirigiéndose a los judíos. Juan 10:16 También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, y un pastor. 13 Pero ahora, en las Escrituras leemos también que está escrito que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creo que es Hebreos 13:8, que Cristo es el mismo. Entonces, si Él es el mismo Jesús que estuvo en Galilea, y ahora está aquí en la forma del Espíritu Santo en California, tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, la misma actitud, simplemente el mismo Jesús. Solo que Él está en forma espiritual obrando a través de una iglesia o un grupo de creyentes, manifestándose de la misma manera que lo hizo a través de un solo cuerpo, Dios, manifestado en carne en el Hijo llamado Jesús, si Él es el mismo. En aquellos días, Dios estaba en su Hijo, Jesús, manifestándose al mundo, lo que Él era. Y hoy, Él está por su muerte, sepultura y resurrección, y nuestra justificación al creerlo, Él se manifiesta a nosotros en carne humana, nuestra carne, a través del Espíritu Santo, a medida que podemos rendirnos a ese Espíritu Santo. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 14 Ahora bien, ahí está la cuestión. Saber cómo entregarse. Y algunas personas están establecidas en la iglesia, algunos pueden entregarse a la predicación, algunos pueden entregarse fácilmente a la enseñanza, algunos pueden entregarse a la profecía, algunos pueden entregarse a otros dones. Así que no todos los dones serán iguales. No eran iguales entonces. Pablo dijo que no lo eran. Pero cada hombre es llamado y colocado en la iglesia con un propósito. Y si descubres en qué puede Dios usarlo mejor y te entregas a ese lugar, tendrá éxito. Mi dedo nunca podría reemplazar a mi oído, por mucho que lo intentara. Tampoco mi boca podría reemplazar a mi ojo. Pero cada miembro sabe lo que puede hacer, y la coordinación de todos ellos hace que el cuerpo se mueva. Si esta iglesia pudiera ver eso. Si tan solo pudieras ver que se requiere coordinación. Se requiere cooperación con todo el cuerpo de Cristo. Ustedes, metodistas, bautistas, católicos, pentecostales, lo que sean, estamos divididos por denominaciones. Pero en espíritu, corazón y principios, nunca deberíamos estar divididos. Siempre debemos ser uno. Puede que los hombres difieran de mí. Casi todos lo hacen, pero eso no me detiene. El amor al hermano, él está trabajando lo mejor que puede, y tal vez Dios quiere que lo haga. Y si Él quiere que lo haga así, está bien. Tal vez uno ore por los enfermos, los guíe por la fila imponiéndoles las manos, el otro les eche aceite, lo que Dios le haya llamado a hacer. Está bien. Eso es maravilloso. 15 Ahora bien, si podemos descubrir quién era Jesús cuando estaba en Galilea, si está en Los Ángeles esta noche, ¿actuará y será como era entonces, o sería un Jesús diferente? Él tiene que ser el mismo en todos los sentidos, pero obrando a través de tu carne y de la mía, como Dios obró a través de Cristo, o de la carne de Jesús en aquel día. Y la Biblia prometió que habría luz al atardecer. El hermano Duplessis, en su mensaje de hace unos momentos, dijo más adelante en la semana que basaría todo esto en las Escrituras. Todo lo que hacemos debe ser bíblico. Creo que debe ser así, dice el Señor. Entonces puedo confiar plenamente en esa idea y saber que es verdad. 16 Ahora bien, si podemos descubrir cuáles fueron las obras de Dios para manifestar a Jesucristo ayer, entonces deberíamos ver cuál es su manifestación. Hoy debería ser como fue entonces. Ahora bien, lo primero que debo ahorrar tiempo es que Jesús nunca afirmó ser un sanador divino. Todos lo sabemos. Jesús dijo:
El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. San Juan 5:19. Cuando pasó por el estanque de Betesda, o junto a él, había una gran multitud. Cojos, ciegos, torcidos, paralíticos, esperando el movimiento del agua. Y Jesús pasó entre esa gente, pasando junto a los cojos, ciegos y paralíticos, y se acercó a un hombre acostado en una camilla. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una camilla? Bueno, eso es, yo crecí en una. Es solo una colcha junto a la puerta, donde está fresco. Soy sureño. Así que, eso es lo que, yo lo llamaría una camilla. Lo tenía entendido allí. Juan 5:2. Hay entonces en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Juan 5:3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 17. Y observen, Jesús, pasando por delante de toda aquella multitud, lleno de compasión, se acercó a este hombre y le dijo: ¿quieres ser sanado? Él respondió: no tengo a nadie que me meta al agua. Ahora bien, no estaba lisiado, ciego ni paralítico. Tenía una enfermedad retardada. La había padecido durante 38 años. No iba a matarlo. Así que dijo: no tengo a nadie que me meta al agua. Pero mientras bajo, alguien se adelanta. Y Jesús, consciente de ello, lo buscaba. El Padre le había mostrado dónde estaba, qué aspecto tenía. Porque de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace también el Hijo. Y vio a este hombre y supo que cumplía con la descripción. Y dijo: toma tu lecho y vete a tu casa, y se apartó de la multitud. Fue interrogado. ¿Cómo sería interrogado hoy si hubiera hecho eso en Los Ángeles? ¿Qué pasaría si él hiciera algo así hoy? Pero eso fue Jesús ayer. Tendría que ser Jesús hoy si él es el mismo hoy. Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Juan 5:7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se revuelve. Pero entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 18. Pero observemos lo que hizo para dar su señal mesiánica. Ahora bien, sanar a los enfermos no era exactamente la señal del Mesías. Cualquiera lo sabe. Sanar a los enfermos no es la señal del Mesías, pues los profetas sanaron a los enfermos años antes de la venida del Mesías. Y en estos últimos días, sanar a los enfermos en este gran avivamiento de sanidad divina no es una de las señales más destacadas de la venida de Jesús, pues hemos tenido sanidad divina durante los 2000 años transcurridos desde la partida del Mesías en Pentecostés, en Jerusalén, y su regreso. Pero hubo una señal que fue la señal del Mesías y del fin de los tiempos. 19. Y ahora recuerda, Él vino a los suyos, no a los gentiles. Él vino a los suyos, porque estaban esperando a un Mesías. Él solo vendrá a aquellos que lo buscan. Él solo salvará a aquellos que desean ser salvos. Él solo sanará a aquellos que creen que van a ser sanados. Él nunca se fuerza a sí mismo. Tienes que hacer eso. Estás en la base del libre albedrío. Fuiste puesto en eso en el jardín del Edén para tomar tu decisión. Pero Él vino a los suyos. Ahora, según la forma en que vemos las escrituras, todos los seres humanos vinieron de un árbol, Adán. Después de la destrucción antediluviana, vino el diluvio y destruyó a todos los seres humanos excepto a los 3 hijos de Noé y sus familias. De eso surgieron todas las naciones en el mundo hoy. Cam, Sem y Jafet, y eso es judío, gentil, y mitad judío y gentil, el samaritano en su día. Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 20. Ahora bien, cuando Jesús se dio a conocer al judío, analicemos las escrituras y veamos lo que hizo con el judío para darse a conocer como el Mesías. Estaba leyendo el libro de San Juan. Tomemos San Juan, el primer capítulo. Y al leer, descubrimos que después de ser tentado en el desierto, salió, fue ungido con el Espíritu Santo, estuvo en él.
Juan dio testimonio de haber visto a Dios descender del cielo como paloma, y una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. Y habitó en Cristo. Dios, Jehová, el Padre, habitó en su Hijo, Jesucristo, habitó allí, manifestándose, mostrando al mundo quién era. Por eso los discípulos no podían entenderlo. Decían: hablas en enigmas. A veces hablaba Jesús, a veces hablaba el Padre. Mateo 3, 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 11 Y vino una voz de los cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 21 Así es con ustedes, si están llenos del Espíritu Santo. Cualquier hombre lleno del Espíritu Santo dice cosas que a veces apenas sabe lo que dice, si realmente está llevado por el Espíritu. ¿Y qué hay de ustedes, los que tienen el don de lenguas? ¿Qué es cualquier otra inspiración? Si es en inglés, y no en una lengua desconocida, sigue siendo inspiración y la hablan. He tenido momentos en los que he sido tan inspirado por el Espíritu, que he dicho y escrito cosas que ni siquiera sabía que había hecho. Ustedes también, sin duda. Esas son las obras del Espíritu. 22 Ahora, observemos cómo se manifestó Jesús. En San Juan, ese primer capítulo, al continuar, encontramos a un hombre llamado Simón Pedro. Lo llamamos así. Su primer nombre era Simón. Luego Jesús le dio el nombre de Pedro. Y vino al Señor Jesús, siendo un hombre ignorante. El Señor sabía que era ignorante. La Escritura dice que era ignorante e inculto. Quizás ni siquiera sabía afirmar. Era pescador. Y su hermano lo encontró y le dijo: Ven a ver lo que hemos encontrado, a quien hemos encontrado. Y al entrar en contacto con este hombre que afirmaba ser el Mesías, en cuanto lo vio, le dijo: Te llamas Simón y eres hijo de Jonás. Juan 1, 42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 23 ¿Qué le decía a Pedro? Que Pedro era la cabeza de la iglesia. Le decía que sabría sin lugar a dudas que ese era el Mesías. Me pregunto qué pensó ese pescador ignorante al saber que Jesús no lo conocía. Y le preguntó quién era y cuál era el nombre de su padre. Esto lo asombró. Uno que estaba allí, un converso llamado Felipe, tomó el control. Esto continúa en el primer capítulo. Rodea la montaña para encontrar a su amigo Natanael, un cristiano muy fiel, o un creyente ortodoxo. Debieron encontrarlo debajo de un árbol, orando. Y le dijo: Ven, mira a quien hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Bueno, claro, este hombre, siendo una buena persona, no arrastrado por todo viento de doctrina, él, lo admiro, dijo: Ahora bien, ¿podría salir algo bueno de Nazaret? Y creo que Felipe le dio la mejor respuesta posible. Ven y ve. No te quedes en casa criticándolo. Ven, examínalo y comprueba si es correcto. Escudriña las Escrituras. Juan 1, 45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1, 46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: Ven y mira. 24 Porque creían que surgiría un Dios profeta. ¿Lo creen? Moisés dijo: El Señor su Dios les levantará un profeta como yo. Y sabían que cuando viniera este Mesías, sería un vidente, un profeta. Y entonces, sin duda, Felipe le habría dicho, mientras iban a buscar a Jesús: ¿Conoces a ese viejo pescador ignorante llamado Simón? En cuanto entró en su presencia, supo quién era. Y él dijo: ¿Cómo es posible que este hombre me conozca? Y eso prueba que él es el Dios profeta. Él es de quien habló Moisés. Lo hemos encontrado, de quien hablaron Moisés y la ley. Ven, compruébalo tú mismo. Eso es bueno. Me encanta. Deuteronomio 18, 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. 25 No te quedes en casa criticando. Ven a descubrir si significa la diferencia entre la muerte y la vida. Si no es correcto, no lo creas. Si es correcto, créelo. Apóyalo. Es lo que siempre he intentado decirle a la gente. Si Cristo es Cristo, si esta bendición del Espíritu Santo es de Dios, apoyémosla con todas nuestras fuerzas y sigamos su guía.
Si no lo es, déjalo en paz. Se demostrará por sí misma según la palabra. Porque toda planta que Dios no plantó será desarraigada. La Escritura lo dice. Mateo 15:13. Él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. 26. Ahora, encontramos esta clase de condición crítica que Felipe había enfrentado, o Natanael, después de que su amigo se lo contara. Supongo que dijo algo así: Natanael, o Felipe, siempre te he conocido como un hombre sensato. ¿Y vienes a decirme que el Mesías va a salir de Nazaret? Pues el Mesías no sale de Nazaret, sino de Belén. Así que luego me dices todas estas cosas. Bueno, dijo, no empieces a criticar. Puede que no lo entiendas todo. Solo ven, infórmate. No me sorprendería que él no supiera quién eres cuando subieras. 27. Y se acercaron a donde Jesús estaba orando. Quizás se unieron a la fila de oración con él. No lo sé. Pero al llegar a la presencia de Jesús, para verlo por primera vez, Jesús dijo: miren, un israelita en quien no hay engaño. Pues, dijiste, claro, viste como ellos. Todos los orientales visten igual. Pudo haber sido griego. Pudo haber sido egipcio. Pudo haber sido cualquiera de esos orientales. Todos llevaban túnicas y turbantes iguales, con barba. Pero Jesús sabía que era creyente, un israelita. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Pudo haber sido un hipócrita. Pudo haber sido un incrédulo. Pero Jesús dijo: un israelita en quien no hay engaño. Sin duda, Felipe, en la reunión de instrucción, a unos 25 kilómetros a la redonda de la montaña, le había instruido en las Escrituras. Estaba listo. Por eso el hermano Duplessis está aquí para intentar instruir. Le oí decir que llevaba 10 años en las reuniones. Un hombre de honor, un hombre en quien se puede confiar. No dará su propia palabra. Será la palabra de Dios. Pero instruir a la gente, ¿para qué? Y escucharán lo que tiene que decir. El hermano Duplessis y yo nunca habíamos trabajado juntos de esta manera. Pero le oí decir, no sabía cuánto tiempo llevaba en las reuniones. Nunca lo sé, la gente va y viene. Pero aprendí a amarlo y a saber que era un buen hombre con una gran reputación en todo el mundo, entre todas las iglesias. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 29. Y Felipe probablemente dio una reunión de instrucción. Y cuando estuvo en presencia de Jesús con Natanael, dijo: miren, hay un israelita en quien no hay engaño. Y esto lo asombró. Dijo: puede que ese sea el Dios profeta del que habló Moisés, porque será profeta, pero será el Dios profeta. Entonces preguntó: ¿de dónde me conoces, Rabí? En otras palabras, nunca me has visto. ¿Cómo puedes saber algo de mí? Y Jesús se volvió y dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Eso lo resolvió. Dijo: Rabí, tú eres el rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 30. Ese fue Jesús ayer, y la señal del Mesías ayer. Tiene que ser la señal del Mesías hoy. Hubo algunos de los que se quedaron allí, por supuesto, que no lo creyeron. Eruditos de gran prestigio, rabinos, doctores de la ley, grandes hombres, hombres santos a quienes era imposible identificar. Si lo fueran, serían apedreados. Provienen de un linaje de ministros con cientos de años de experiencia. Conocen toda la ley. Una cosa es conocer la Biblia, y otra es conocer al autor de la Biblia. No, conociendo la Biblia tienes vida eterna. Pero conociéndolo a él, tienes vida eterna. Conocerlo a él. Puede que no conozcas ni una sola palabra de su Biblia, pero si lo conoces en el poder de su resurrección, eso es vida eterna. 31. Ahora, notamos lo peculiar que fue esto.
Tan pronto como reconoció eso, este hebreo fiel se postró ante él y reconoció que esa era la señal del Mesías. Así siempre lo hacían los judíos creyentes. Pero había judíos por allí que se creían creyentes, afirmaban serlo, y, por supuesto, se apartaron y dijeron en su, ahora, recuerden que la escritura dice que lo tenían en la mente. Nunca lo dijeron con los labios. No tienes que hablar con los labios. Dios sabe lo que piensas. Hebreos, capítulo 4, dice que el Espíritu de Dios incluso discierne los pensamientos de la mente. Hebreos 4, 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 32 estaban en la presencia de Dios, y estos eruditos hebreos no reconocieron eso. Y dijeron en sus corazones, este hombre es un adivino, o un Belcebú, que es un diablo. La adivinación es del diablo. Todas esas obras de las tinieblas son del diablo. Adivinos, lectores de mentes, telepatías y todo lo que es del diablo. No predica el evangelio ni salva almas. Los frutos del Espíritu prueban lo que es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿No estuvieron Janés y Jambres junto a Moisés? Suban allí. Y Moisés cumplió las órdenes exactamente como Dios le dijo. Arrojó el palo y se convirtió en serpiente. Y allí estaban Janés y Jambres, arrojaron sus palos y se convirtieron en serpientes. ¿No dijo la Biblia que esos mismos espíritus aparecerían en escena en los últimos días? Con razón nuestros periódicos están escribiendo sobre toda esta telepatía, dimensiones y todo. Es el diablo en ascenso. Pero Dios protegerá a su iglesia. Cuando el enemigo venga como un diluvio, yo me levantaré en bandera. En contra de ello. Así es. Mis ovejas conocen mi voz. Éxodo 7, 10 y Moisés y Aarón entraron ante Faraón, e hicieron como Jehová les mandó. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, la cual se convirtió en serpiente. Éxodo 7, 12 porque cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Isaías 59, 19 Así temerán el nombre del Señor desde el occidente, y su gloria desde el nacimiento del sol. Cuando el enemigo venga como un diluvio, el Espíritu del Señor alzará bandera contra él. Mateo 7, 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7, 20 Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15 Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 10, 4 Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10, 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 33 Miren sus frutos. Muchos de ellos son infieles, incrédulos. ¿Qué hacen? No predican el evangelio, ni oran por los enfermos, ni tratan de hacer el bien. Se trata de algún muerto o algo así, de algún poder. Y el periódico lo difundió por todo el país. Jesucristo aparece con su poder, y se burlan. ¿Cómo podemos escapar de la ira que viene sobre la tierra? Si Dios permite que Estados Unidos se salga con la suya con esta iniquidad, estará obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse por quemarlas. Así es. Él es justo y honesto, veraz. Debe ser justo. Eso es propio de su santidad. Él tiene que juzgarla, y ella se dirige hacia él. Recuérdenlo. 34 Pero cuando Moisés cumplió sus órdenes, y allí estaba un impostor haciendo lo mismo que Moisés. Moisés no supo qué hacer entonces. Entonces llegó el momento de que la gracia soberana de Dios entrara en acción. Siempre es así. Así fue en Portland aquella vez, como leen en el libro. Ese maníaco subió a la plataforma para matarme porque predicaba esta palabra. Y en África, ante los hechiceros, y en la India, ante los santos, como los llaman. Y todos estos falsos demonios, nunca he visto un momento en que el Espíritu de Dios no estuviera allí, desafiara esa cosa y la pusiera en evidencia. Literalmente, decenas de miles cayeron en la cruz para creerlo. Claro, Él es Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Cuando lleguemos al final del camino, será el momento de que Dios actúe. La Biblia dijo que se levantarían, pero sus locuras se manifestarían como las suyas. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 35 Así vemos que así es como Dios se manifestó a través de Jesús, convirtiéndolo en el Mesías. Ahora, solo una cita más, quizás. Los judíos ortodoxos decían, este hombre es del diablo. Tiene el espíritu de Belcebú. Belcebú era un diablo, y creían que les adivinaba la fortuna o les leía la mente. Y ahora, quiero recalcarles algo. Jesús se volvió y percibió sus pensamientos, no lo que decían, sino lo que pensaban. Miren eso. Percibiendo sus pensamientos, y él dijo, si dicen esa palabra contra el Hijo del Hombre, se les perdonará. Pero cualquiera que diga una palabra contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás. ¿Qué estaba profetizando? Que llegaría un día después de su glorificación, y que el Espíritu Santo vendría a la iglesia, en estos días, que el Espíritu Santo estaría aquí y haría lo mismo. Entonces, una palabra en contra nunca será perdonada. Ese es el pecado imperdonable. Mi vieja madre sureña solía decirme, era una mujer que llevaba un caso de aborto, de un niño, ¿sabes? Y sobre un niño. Y luego, otros han dicho que fue un hombre que se suicidó. No es así. No es así, porque la Biblia dice, llamaron al Espíritu de Dios algo inmundo. Llamaron al Espíritu de Dios que estaba sobre el Mesías, que deberían haber sabido que era un Dios profeta prometido, y dijeron que era un diablo. El pecado imperdonable. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:32 Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3:28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Marcos 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Marcos 3:30 Porque decían, tiene espíritu inmundo. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 36 Había otra clase de personas a las que él tenía que manifestarles esto. Pueden repasar las escrituras y encontrarlo todo. Pero hay un pensamiento más que quiero llamar su atención. San Juan 4. Jesús necesitaba pasar por Samaria. Me pregunto por qué. No estaba exactamente en su camino. Iba camino a Jericó. Tenía que rodear Samaria. Así que necesitaba ir allí. ¿Por qué? La escritura lo dice. El Padre lo guiaba. Miren la resurrección de Lázaro, cuando Lázaro, mandaron a Jesús a orar por Lázaro. Y él siguió adelante. Luego, después de tantos días, donde el Padre se lo había mostrado, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Él dijo, está bien. Luego les dijo en su idioma, ha muerto. Y por ustedes, me alegro de no haber estado allí. Porque lo habían estado persuadiendo a orar o a sanar a Lázaro. Pero el Padre le había dicho qué hacer. No podía quebrantar las palabras de Dios. Tenía que ser así. Dijo, pero voy a despertarlo. Miren la tumba. Padre, te doy gracias porque ya me has oído. Pero lo digo por estos que están aquí. Dios le había mostrado una visión para salir de esta ciudad, le había mostrado la muerte de Lázaro. Porque, dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Entonces regresó, y supo que la resurrección sería segura, porque Dios se lo había mostrado. Y le habló, y el muerto revivió. Juan 4:4 Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 11:6 Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en el lugar donde estaba. Juan 11:11 Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:14 Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto.
Juan 11:15 Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Juan 11:41 Entonces quitaron la piedra del lugar donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:42 Yo sabía que siempre me oyes. Pero por causa de la multitud que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me enviaste. 37 Ahora bien, esta gente de Samaria, que era mitad judía y mitad gentil, tenía suficiente sangre judía y suficiente religión, hasta el punto de que buscaban al Mesías. Y entonces, mientras ellos, un día, Jesús llegó y se sentó en, algo así como esta pequeña panorámica del pequeño pozo, y todos los discípulos entraron a buscar comida. Mientras estaban dentro, una joven hermosa salió al pozo a buscar agua. Y ella no lo había visto, tal vez. Y él dijo: Mujer, tráeme algo de beber. Y ella miró y vio a un hombre de mediana edad. Tenía solo 30 años, pero se le consideró de 50. Dijo: Dices que no tienes más de 50 años, ¿y has visto a Abraham? Ahora sabemos que tienes un demonio. Jesús dijo: Antes que Abraham existiera, yo soy. Pero ella dijo: No es costumbre que ustedes, los judíos, le pregunten eso a una mujer de Samaria. No tenemos tratos. Hay segregación. Dijo: No tenemos tratos entre nosotros. Pero él dijo: Si supieras con quién estás hablando, fíjate, está contactando el espíritu de la mujer. Si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: Dame de beber. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 8:57 Entonces los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 38 Mira, la conversación se prolongó un buen rato. ¿Qué estaba haciendo? Fíjate, Jesús estaba ayer. Estaba contactando su espíritu, descubriendo cuál era su problema. Y la conversación continuó sobre adorar en Jerusalén o en la montaña. Y en unos momentos, Jesús dijo, descubrió dónde estaba su problema. Ve, busca a tu marido y ven acá. Ella dijo: No tengo marido. Dijo: Bien has dicho, porque tienes 5, y el que ahora te da la vida no es tuyo. Bien has dicho. Fíjate. No dijo: Eres un demonio, un Belcebú. Rápidamente, se levantó. Puedo ver sus grandes ojos oscuros brillar. Se cubrió la cabeza con el velo. Miró. Dijo: Señor, veo que eres profeta. Vaya. Ella sabía más de Dios que muchos ministros de hoy. Es cierto. Odio decirlo, pero es cierto. Ella sabía más de Dios. Ella dijo: Señor, veo que eres profeta. Juan 4:16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. 39 ¿Cuántos estarán de acuerdo con ella? Todos. Es un Dios profeta del que Moisés habló que vendría. Ella lo sabía. Escuchen sus palabras. Percibo que eres un profeta. No un Belcebú, como decían los maestros. Sino, eres un profeta. Sabemos, los samaritanos, que cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas. Mira, esa sería la señal del Mesías. El Mesías nos lo dirá todo cuando venga. En otras palabras, debes ser su profeta, porque lo sabías. Eso era algo, mi problema. Ahí es donde estoy en problemas, por ser una mujer de mala fama. Y tú no me conoces. Tú eres judía y yo soy samaritana. Pero me han enseñado y creo que el Mesías hará esto. ¿Pero quién eres tú? Jesús dijo: Yo soy el que te habla. ¿Qué palabra? Entonces dejó caer el cántaro, corrió a la ciudad y dijo: Vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? ¿Qué son las obras de Dios? Juan 4:19 La mujer le dijo:
Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26. Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Juan 4:27. Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo: ¿qué preguntas? O, ¿por qué hablas con ella? Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 40. Ahora recuerden, esa señal no fue dada a los gentiles. No se encuentra en las Escrituras. ¿Por qué? No la buscaban. Pero ahora queda una generación más, una más, yo la llamaría clase, estirpe, o como quieran llamarla. Esa era la de los gentiles. Él profetizó en los últimos días lo que sucedería, y que los perdonaría por su burla, diciendo que era un espíritu maligno. Pero los gentiles lo sabrían mejor. Ahora, estamos al final de la era gentil. Cuando Dios entra en escena, tiene que actuar cada vez como actuó la primera vez. Si un pecador se arrepintió y le pidió perdón a Dios, y Dios lo perdonó basándose en su arrepentimiento, Dios tiene que actuar de la misma manera con el siguiente pecador que lo invoque. 41. Mira, somos finitos. Él es infinito. Infinito, simplemente, no se puede explicar qué es infinito. Y aquí hay una pequeña idea de lo que es. Antes de que el mundo se formara, Él sabía que cada pulga estaría en la tierra, y cada vez que pestañearía. Ahora bien, eso no explicaría ni la mitad de lo que es infinito. Él lo sabía todo de principio a fin. Alguien hizo un comentario así, y dijo: ¿entonces por qué permitió el pecado? El pecado obra por su causa. En Dios residía toda la gran gloria. Si no hubiera habido un pecador, Él nunca habría sido un salvador. En Él estaban los atributos de un salvador. Y el pecado tuvo que proyectarse para que Él fuera un salvador. ¿Qué es más poderoso, un pecado, un pecador, o el pecado o la gracia? La gracia, por supuesto. ¿Qué es más poderoso, una enfermedad o un sanador? Bueno, por supuesto, el sanador tiene poder sobre la enfermedad. Y Dios, si nunca hubiera habido un enfermo, nunca habría sido un sanador. Así que tuvo que haber enfermedad para que fuera lo que es, un sanador. Tuvo que haber pecado para que fuera lo que es, un salvador. Claro. 42. Ahora, el tiempo de los gentiles ha llegado. Hemos pasado por todas estas épocas. Tengo una cosita más. Sé que les estoy quitando mucho tiempo. Una última declaración. ¿Se fijaron justo antes del fin de los tiempos para Sodoma y Gomorra? Veo que esta hermosa ciudad, al igual que todas las demás, está plagada de perversión hasta el límite, igual que en los días de Sodoma. Ven los periódicos y demás, y en las lecturas que, cómo va en aumento, duplicándose cada año. La perversión. La señal del fin de los tiempos. Así era Sodoma. 43. Pero justo antes, ahora, hay dos clases de personas aquí, tres clases. Siempre hay, nunca dejen esas tres, las matemáticas de la escritura, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, etc. Dejen esas matemáticas. Si se quedan con ellas, la imagen se comprenderá por sí sola, como si armaran un rompecabezas. Ahora bien, allá en Sodoma, estaba el pecador más rencoroso que no se confesaba. Estaba Lot, su esposa e hijos, que sí se confesaban. Y estaba Abraham, que era el elegido. ¿Creen que hay un elegido, elegido por la presciencia de Dios? Claro que sí. Cualquier lector de la Biblia lo cree. 44. Ahora, fíjense. Justo antes del fin del tiempo, ¿qué fue? Justo antes de que cayera el fuego, habían recibido mensaje tras mensaje, advertencia tras advertencia, de la predicación de Lot. Ese es el pastor, Lot. La Biblia dice que los pecados de esa nación afligían su alma justa. Y les predicó, pero no les sirvió de nada. Lo rechazaron como si fueran cuentos, igual que hacen con el pastor hoy. Dijeron: ¡qué tontería! Pero descendieron del cielo tres hombres. Fíjense. Uno de ellos se detuvo y habló con Abraham. Dos de ellos, un Billy Graham moderno, y así sucesivamente, fueron a Sodoma y predicaron para el avivamiento, llamando a los que eran elegibles para ser llamados. Pero fíjense, uno se quedó con Abraham. 2 Pedro 2:7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
2 Pedro 2, 8, porque aquel justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 45 Ahora, observemos la imagen. Habían continuado. Y él dijo, ¿le ocultaría algo a Abraham, siendo él el heredero del mundo? Y él se mantuvo de espaldas a la tienda. Y Sara se quedó en la tienda, quizás arreglando, tejiendo o haciendo algo en ella. Y este hombre en carne humana, sin embargo, era Dios. Abraham dijo que era Dios, lo llamó Elohim, el gran Jehová. Pero él estaba en carne humana, comiendo carne de ternero, bebiendo leche de vaca, y comiendo mantequilla y pan de maíz. Era hombre, pero sin embargo, era Dios. Pero Dios estaba mostrando algo allí a los elegidos, a la iglesia de hoy, y dándoles su última señal, justo antes de la caída del fuego. Génesis 18, 8 Y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y estuvo junto a ellos debajo de un árbol, y comieron. Génesis 18, 17 Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18, 18 Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, 46 Él estaba de espaldas. Dijo, Abraham, así, llevas 25 años esperando a este bebé. Tú tienes 100 años. Sara tiene 90. Pero te visitaré el mes que viene, según el tiempo de tu vida. Y Sara, dentro de la tienda, y la Biblia dice que el ángel estaba de espaldas a la tienda. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. De espaldas, la Biblia dice que estaba de espaldas a la tienda. Y Sara estaba en la tienda. Y cuando él le dijo eso a Abraham, Sara se rió. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué clase de telepatía era esa? ¿Por qué se rió Sara? Ella dijo, no me reí. Él dijo, sí, sí te reíste. Ella estaba asustada. Se preguntó que, eso era más que un hombre que, de espaldas a la tienda, y ella tras las cortinas, lo supiera y se riera. ¿Cómo lo supo? Tenía que ser más que un hombre. Era Dios manifestándose en carne humana. En pocos instantes ofrecieron un sacrificio, y él desapareció de su vista. Era Dios. ¿Qué era eso? La última señal que tenía la iglesia elegida antes de la destrucción. Ahora, tengan eso en mente. Génesis 18, 10 Y él dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 11 Y Abraham y Sara eran ya viejos, avanzados en días. Y dejó de ser con Sara como suelen ser las mujeres. Génesis 18, 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Génesis 18, 14 ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 15 Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él respondió, no, sino que te reíste. 47 Los samaritanos, en cuanto recibieron la señal, salieron, lo oyeron y creyeron. Han pasado años. La iglesia gentil ha surgido. Ha tenido 2000 años de iglesias, avivamientos, etc. Y ha sido maravilloso. Hace 40 años, cuando la señora Person y muchos de los grandes santos que vivieron en aquella época, el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia y comenzaron a restaurarse grandes dones, como las lenguas desconocidas y la interpretación, los grandes servicios de sanidad, los ángeles cantando en los templos, etc. Fue grandioso. Pero ahora estamos en el tiempo del fin. Esto es unos 50 años después. Ahora bien, ¿es Él el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Conoce el secreto del corazón? ¿Seguirá cumpliendo su palabra? Y si Dios se dio a conocer a través de Jesús como el Mesías mediante esa señal, sería injusto y les daría algo que no nos dio a nosotros si no se manifiesta de la misma manera a esta iglesia hoy. Si lo hizo con los judíos y los samaritanos, está obligado, por su santidad y su justicia, a manifestarse al final de esta era. Porque vivimos en el fin de los días de esta dispensación cristiana. 48 Oremos. Señor, gran Dios de los cielos y la tierra, que creaste todas las cosas por medio de Jesucristo, tu Hijo, perdónanos, Señor, nuestros pecados y faltas. Y cuando hablamos de pecado, Señor, tú sabes que solo hay un pecado, y es el pecado de incredulidad.
porque el que no cree ya ha sido condenado. No importa cuán justo sea, ni cuánto haya hecho, ni lo que hayamos hecho nosotros. Da igual. Tenemos que creer. Y te ruego, Dios, que infundas en nuestros corazones el poder de Jesús resucitado. No seamos de esas personas que solo valoran un regalo. No seamos, como nos expresó el hermano Duplessis esta noche, de esas personas que piensan que quien trae el mensaje tiene algo que ver con él, solo con la obediencia a Dios y su voluntad. Alguien tiene que hacerlo. Ninguno de nosotros es digno. Y confesamos que no lo somos. Pero es tu gracia la que lo ha prometido. Y tus palabras son verdaderas. Puedo recordar, Señor, de niño, leyendo sobre Aimee Semple Person. Y las críticas que encontrábamos en los periódicos a veces, diciendo que ella afirmaba sanar a la gente. ¿Cómo descubrimos cuán falso era eso? Y leímos y hemos oído hablar de los grandes, del Dr. Price, de F.F. Bosworth y de grandes santos que vivieron antes de este día. Todos ellos esperaban y profetizaron acerca del día venidero en que la Iglesia recibiría la manifestación de la presencia de su Salvador entre ellos de maneras más grandes que entonces. Juan 3, 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 49. Oh Señor, escúchame y responde a mi humilde clamor. Te ruego, Señor, que los hombres y mujeres aquí presentes, y donde quiera que estén, y los que se reúnan, no piensen que se trata de un simple hombre, sino que comprendan que es la promesa de Dios. Que Jesús se manifestaría a esta era gentil, como lo hizo con los judíos y samaritanos. Porque hemos dicho que Él era soberano. Y cuando actúa, debe actuar de la misma manera cada vez. Sabemos, oh Señor, que siendo finitos, podemos prometer y luego no poder cumplirlo. Pero tú, oh Señor Dios, no puedes prometer y no poder, porque tú eres Dios. Eres infinito y lo sabes todo. 50. Y oramos para que tu espíritu unja a la gente en este templo del Ángelus, y a los que vendrán, para que haya un avivamiento tradicional del derramamiento del Espíritu Santo en este lugar. Y que los metodistas, bautistas, presbiterianos y todas las iglesias del Dios vivo reciban los beneficios. Y que haya un avivamiento por toda la costa oeste, que literalmente impulse a decenas de miles a acercarse al Señor Jesús. Señor, concédenos que recibamos esta gran porción, el Ángelus en el templo, esta semana que viene y estos servicios venideros. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Que el Señor los bendiga.